En esos dos estudios, en conjunto, concluyen que hay un mejor desempeño de las mujeres en las pruebas de memoria y fluidez verbal. Las mujeres, todos sabemos, que son buenas en la expresión verbal, ¿no? Más que los hombres, ¿no? Y una tendencia a mejorar en las pruebas de memoria visual espacial, en donde ya no son tan buenas según las estadísticas. No vayan a decir que yo les dije. Un menor deterioro cognitivo tanto en los varones como en las mujeres en esos dos estudios. Pero nuevamente, y si está sesgado, porque la gente no se acuerda muy bien de lo que consumió, entonces viene la experimentación animal. Para esto hay que recordar una cosa: las funciones básicas de las neuronas. No son las únicas, pero son las básicas. Señales eléctricas en forma de potenciales de acción, que son ondas de despolarización de la membrana que se propagan usualmente desde el cuerpo celular, desde las dendritas y el cuerpo celular hasta las terminales donde se libera el neurotransmisor. Aquí se puede ver cómo los transmisores químicos de otra neurona activan la despolarización acá, que se propaga luego, y esta despolarización acá, como dijo la doctora Rosario en su plática anterior, promueve la descarga de un transmisor químico para la comunicación con la siguiente célula. Estos procesos en ese instante en los cerebros de todos nosotros se están llevando a cabo, ¿sí? La transmisión sináptica, si nosotros ampliamos uno de esos botones sinápticos, tenemos aquí esto. Hay vesículas membranosas que contienen en su interior el transmisor, la molécula transmisora. Cuando llega el potencial de acción representado por esta onda amarilla que se propaga acá, se abren canales de calcio a este nivel, entra el calcio y se activa una compleja maquinaria enzimática que está en estas membranas y se fusionan las dos membranas, la de la vesícula y la membrana presináptica. Y es esto: exo hacia afuera, citosis fuera de la célula escupe literalmente, ¿sí?, el transmisor químico, el cual difunde, se pega moléculas específicas a la membrana presináptica y en este caso abre canales iónicos que permiten que se inicie un nuevo ciclo de despolarización en la siguiente neurona. Esas son las funciones básicas: señales eléctricas, señales químicas, ¿sí?, en las neuronas, para entender lo que viene a continuación. Ya ahorita, con el avance de la tecnología, aquí los ingenieros, el doctor Francisco Heredia López, el maestro Fernando Álvarez lo saben perfectamente bien, pues ellos diseñan equipos de esta naturaleza, permiten estudiar en animales despiertos la actividad de un gran conjunto de neuronas, ¿sí?, utilizando algo parecido a esto, que es un peine de electrodos, ¿sí?, que pueden ser muchos. En el estudio que les voy a mostrar al rato es 260 electrodos, 260 neuronas al mismo tiempo, ¿sí?, en un animal que se está moviendo, ¿sí? Se pueden registrar las actividades de neuronas individuales, por ejemplo la neurona 1, la neurona 2 y la neurona 3. Vean ustedes que tienen diferentes patrones. Estos son códigos de información, como un código binario, la clave Morse, que son rayas y puntos, o sea, sonidos largos, sonidos cortos. Con eso se pueden formar letras, se pueden formar palabras y transmitir información. Con un código sencillo se puede transmitir una gran cantidad de información, ¿sí? Y luego, para saber dónde estaban las neuronas que se registraron, se corta el cerebro, se hace tiñen, rebanadas de cerebro, y se ven las trayectorias de los electrodos para saber más o menos dónde estaba la neurona que disparaba tal o cual potencial de acción. Se pueden identificar perfectamente las ubicaciones, ¿no? Son cosas que ahorita en el mundo se están haciendo en muchos laboratorios. Y es una forma de estudiar en animales que ejecutan tareas, cómo disparan las neuronas cuando esos animales ejecutan tareas. El grupo del doctor Xian, un oriental, ¿sí?, pero ya radicado, creo que en Norteamérica, ¿no?, donde hay muchos recursos, ¿no?, se ha dedicado a estudiar durante muchos años qué pasa con la actividad neuronal de grandes conjuntos de neuronas del hipocampo cuando los animales tienen experiencias de aprendizaje, ¿sí? ¿Qué es lo que hace él? A estas ratas, o ratones mejor dicho, los somete a diferentes experiencias de aprendizaje. La experiencia global de aprendizaje acá es un sobresalto, como cuando hay un terremoto o cuando hay, por ejemplo, un estallido acá y todo el mundo sale corriendo. Es un sobresalto. Ejemplos de sobresaltos: un soplo de aire inesperado, que la caja caiga como si estuvieras dentro de un elevador y se rompieran las cuerdas y te precipitaras al vacío, ¿no?, dentro del elevador. Imagínense a la ratita, ¿no?, suelta la caja y... ¿Quiénes fueron alguna vez hasta las torres del terror
allá en MGM, ¿sí? Ese sí se siente, ¿no? El sobresalto, ¿no? Cuando caes del elevador, crees que te vas a estrellar, ¿no? Y un terremoto, simplemente chicoleas acá, ¿no? Y de esa manera haces que el animal se sobresalte, ¿sí? Todas son experiencias de sobresalto. Y entonces vean ustedes acá, cada fila representa una neurona y cada punto representa uno de sus potenciales de acción de la neurona, ¿sí? Y se puede ver que de un conjunto de neuronas, de 260 neuronas que se registran al mismo tiempo mientras el animal es sometido a esto, no todas disparan igual número de potenciales de acción. Unas son muy activas, como estas, por ejemplo, esta, y otras tienen muy poca actividad, ¿sí? Pero luego empiezan a buscarle cualidades. O sea, ¿qué neuronas disparan potenciales de acción? Cuando es un soplo de aire. ¿Cuáles disparan cuando es caída de elevador? ¿Cuáles disparan cuando es terremoto? Y van haciendo subconjuntos de neuronas que codifican cada una, ¿sí? Y entonces empiezan a aparecer el subconjunto de las que responden con soplo de aire, las de terremoto, las de caída de elevador y en el descanso. Y se pueden ver cómo están distribuidas también por histología, ¿no? Estas son las neuronas que codifican para diferentes experiencias de aprendizaje. Por ejemplo, el concepto mesa. Al evocar el concepto mesa, en este momento, las neuronas que dispararon la primera vez en mi hipocampo, cuando yo era chiquito y me enseñaron, esto es mesa en la primaria, ¿no? O si no, mi mamá me ama, mi mamá me mima, ¿no? Los conceptos me ama, me mima, mamá, ¿sí? Ese conjunto ya quedó marcado con una huella de memoria, ya quedaron facilitadas. Recordar significa reactivar ese conjunto, y al reactivarlo, mentalmente recuerdo aquello que dejó la memoria, pero que ya no está frente a mí. Por ejemplo, cuando yo pienso en mi mamá no está acá en este momento, pero el concepto mamá es el concepto que yo aprendí hace tiempo. O sea, subconjuntos de neuronas ya quedaron marcadas. Y hay traslapes. Eso es para los que estudian, ¿no? Mientras más traslapes haya, mejor recuerdas. Se llaman recursos mnemotécnicos, ¿no? Asociar, por medio de asociación, de tal manera que recordando una cosa facilitan la activación del otro conjunto de neuronas. Bien, el doctor Cian y sus colaboradores proponen esto, ¿no? Que hay una categoría de neuronas que disparan con un evento que causa sobresalto, por ejemplo, el estallido de una bomba, que te choquen en la avenida, ¿sí? Que te asalten, sobresaltos. Otra categoría de qué modalidad de sobresalto fue lo que evocó esa experiencia, ¿no? El asalto, el choque, el estallido de una bomba, ¿sí? Y así, ¿no? Y luego al final en la pirámide estaría algo específico. Me chocaron en mi auto rojo, ¿sí? Me asaltaron con mi camisa verde, ¿no? Y así, ¿sí me entienden? Se van formando así esas categorías. Y él propone este código donde cada columna representa una de las subcategorías y la presencia o no presencia, son unos presencia, cero no presencia, representan el código binario de información. Es una propuesta, estamos tratando de interpretar cómo el cerebro codifica la información. Pero viene la siguiente pregunta: ¿cómo se almacena? ¿Por qué esas neuronas quedan facilitadas? Bien. Esas preguntas se tienen que contestar en experimentos donde hay que sacar el cerebro, hacer rebanadas de cerebro, mantenerlas en una caja de Petri con una solución salina oxigenada, ¿sí? Y muchas neuronas mueren, pero muchas neuronas viven. Y así se pueden hacer registros experimentales donde yo estimulo, por ejemplo, una vía nerviosa, la vía de Schaffer, y registro las neuronas que reciben el estímulo químico de la vía de Schaffer, ¿sí? Y por ejemplo, hace poquito, Costello y colaboradores en Portugal también investigaron en este modelo in vitro del hipocampo, ¿sí? ¿Qué pasaba si le ponían cafeína, ¿sí? a la transmisión sináptica entre la vía de Schaffer y las neuronas piramidales de la región CA1? Cada uno de estos representa una descarga en estas neuronas, la pendiente de este potencial. Este potencial se llama potencial de población, porque no es una sola célula, sino es un conjunto de células. La pendiente de este potencial de población representa la fuerza con la cual, o la magnitud con la cual se da la transmisión química.
Al aplicar cafeína a una concentración pues, bastante razonable de lo que se pudiera alcanzar en nuestro plasma, en el plasma humano, después de tomar una taza de café, ¿no? Ven que estímulos únicos aumentan estímulos únicos aplicados a esta vía nerviosa aumentan la respuesta en esta neurona, que es lo que se mide acá, ¿sí? Tanto en animales jóvenes, como los jóvenes estudiantes que están acá, como los de más edad, en los que no me incluyo yo todavía, ¿sí? ¿Okay? Y vean ustedes que mejora la capacidad, es decir, la cafeína hace lo que yo les decía hace un rato, al bloquear los receptores de adenosina, quita la acción inhibidora de la adenosina y facilita la transmisión sináptica. Sí. Ok. Sí, esa es una parte. ¿Sí? Ahora, tienes que abrir el hipocampo no funciona así, eso es artificial. El hipocampo funciona en base a actividad espontánea de las células. Y esa actividad espontánea forma circuitos reverberantes, donde un conjunto de neuronas activa otro subconjunto, el cual activa otro subconjunto y regresa otra vez a las mismas neuronas que iniciaron el ciclo. Son ciclos de reverberación. Esos ciclos se ha visto que están presentes en muchas regiones del cerebro, particularmente en las regiones corticales, dentro de las que se encuentra el hipocampo. Y esos ciclos son necesarios de alguna manera para codificar la información. Cuando ustedes tienen un sueño REM, el sueño de movimientos oculares rápidos, se activan muchos esos circuitos y es cuando consolidan ustedes las memorias. Entonces vean ustedes, por ejemplo, que solamente esas neuronas de CA3 mandan información a CA1, el CA1 a la corteza suprarrenal y de vuelta, pero las mismas de CA3 entre sí se están reforzando mutuamente, ¿sí? Los ciclos de reverberación se pueden clasificar de acuerdo a su frecuencia. Cuando son de 30 a 80 por segundo se llaman frecuencia gamma, ¿sí? Y se ha visto que los animales despiertos que están ejecutando tareas de aprendizaje aparece la frecuencia gamma y se especula que esta frecuencia gamma tiene que ver con el procesamiento de información sensorial y la codificación de la memoria. Se agarran rebanadas de hipocampo de ratón, se ponen en la caja de Petri, se pone un electrodo en esta región CA3 y se va midiendo la frecuencia de oscilación de este conjunto de neuronas de CA3. Esta es la frecuencia de oscilación basal que no tiene una frecuencia definida. Existen programas de análisis que permiten hacer deconvolución. Una deconvolución no es más que dentro de esta maraña de despolarizaciones al azar, qué frecuencias están ocultas allá. Es como ir separando en una mezcla. Los que cocinan saben que hay que limpiar el frijol, ¿no? Separar el frijol de las piedritas, por ejemplo. Separamos aquí por la deconvolución las frecuencias. Aquí no hay una frecuencia gamma, pero cuando se pone cafeína a una concentración de 50 micromolar, aparecen estas oscilaciones. Cuando se hace el análisis de la potencia o la amplitud de estas oscilaciones con su frecuencia, se puede ver que antes de la cafeína no hay una frecuencia de oscilación gamma, pero cuando se pone la cafeína se desenmascara. Y si esa frecuencia gamma tiene que ver con el aprendizaje, es posible que ese sea un mecanismo por el cual la cafeína favorece el aprendizaje. Es también del mismo estudio, nada más que aquí es una rebanada de hipocampo que ya tenía de manera espontánea oscilaciones gamma en la frecuencia gamma. Aquí está, este pico que se ve acá es la rebanada sin cafeína, pero cuando se le pone cafeína intensifica la amplitud del voltaje, ¿sí? Y cuando se grafica la amplitud, ¿sí? Lo que sea la potencia con respecto al tiempo, se puede ver cómo se va estableciendo el efecto de la cafeína paulatinamente, y al suspenderlo no desaparece de inmediato, sino que permanece durante un cierto tiempo, ¿sí? Entonces la cafeína, por un lado, puede inducir oscilaciones gamma y por otro lado amplificar las oscilaciones gamma. Entonces, si es cierto, cuando ustedes están estudiando, al terminar de estudiar, se toman un café y a lo mejor eso favorece la consolidación de la memoria. Digo a lo mejor, falta todavía hacer más estudios para poder estar seguros. Sí hay estudios en humanos, pero no los voy a presentar acá.